Vamos a, voy a revisar acá si es que estamos en vivo y voy a compartir la grabación y me esperas un segundito, José Luis. Bien, revisar acá si es que estamos. Sí, ya estamos en vivo. Bien, vamos a compartirlo y comenzamos de inmediato. Bueno, sean todos súper bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de Voces Unidas. Hoy día ha sido muy diferente. Vamos a comenzar un ciclo nuevo y bueno, tocó justo que con nuestro invitado vamos a hacer un puente. Fíjate que al principio del programa normalmente yo me pongo a reflexionar y ver los días, porque como esto está siendo guiado desde otro lado, uno siempre necesita una confirmación aquí en la tercera dimensión de ver el porqué de ciertos invitados, ciertos días. Bueno, hoy día es 12 de octubre, se conmemora y en el inconsciente colectivo tenemos todo grabado, todos los de habla hispana, el Día de la Raza, y estamos haciendo un puente hoy con España y Latinoamérica a través de Chile, la columna vertebral, para el mundo de habla hispana. Y yo dije, bueno, ahora estos puentes son de amor, estos puentes son de unidad, estos puentes ya es volver a unir la Tierra a través de las células conscientes que somos nosotros, los seres humanos, y, y a través de esta charla vamos a todos tomar este inconsciente colectivo de desunión que hay de tanto tiempo, de este inconsciente colectivo de poder decir que, que nosotros fuimos, por ejemplo, de alguna u otra manera colonizados, pero siempre hay un plan mayor y ese plan mayor se cumplió en el sentido de que somos una sola raza. Hoy, a través de la genética que se unió, somos una sola raza. Y este puente de conexión que estamos haciendo de Europa, de España, con América es muy significativo el día de hoy, a través de la voz también de nuestro sagrado masculino, que está presente hoy a través de José Luis Rabisol. Y bueno, les voy a presentar a José Luis. Él es español, y bueno, es terapeuta de Reiki y de muchas otras técnicas también. Y nos va a traer un tema muy, muy interesante. Además, que nosotros sin siquiera ponernos de acuerdo, porque esto se gestó así, de esta manera tan sutil y tan armónica, que a mí me encanta, porque en el fondo nosotros muchas veces no nos damos cuenta cómo vamos haciendo puentes de uniones. Y el tema que nos propuso José Luis es este masculino sano de este siglo XXI. Entonces, imagínate, José Luis, eh, el mensaje potente que vamos a entregar el día de hoy a través de España, América Latina, a través de la voz del masculino, pero ya del siglo XXI que está trabajando ya en sanar todo esto eh, de este masculino antiguo que vivió un proceso de evolución hasta llegar al presente y entregar la voz también de España al mundo para, a través del canal de José Luis, que se expanda hacia todos los rincones del planeta y decir que somos una sola nación. Así que José Luis, mira, las cosas que van sucediendo en el camino, uno muchas veces ni siquiera las pasa por acá porque la vida pasa tan abiertamente y tan muchas veces sin darnos cuenta de lo que está sucediendo que somos muchas veces instrumentos solamente para un plan mayor. Así que te vamos a dar la bienvenida y cuéntanos, José Luis, cómo viviste tu proceso personalmente, porque sé que a través del proceso personal y la experiencia propia
que fuiste haciendo esta sanación también de tu propio masculino que está integrado en ti y que no solo es masculino, sino que es masculino y femenino a la vez. Pero el tema que hoy nos convoca es este masculino sano del siglo XXI. Así que, José Luis, bienvenido a Voces Unidas. Muchas gracias, Caro, por tu invitación y también dar las gracias a la audiencia, a todas las personas que están aquí hoy, ¿no? Para empaparse tal vez de lo que hablemos, de lo que planteemos o incluso de las interrogantes que dejemos aquí para rumiarlas y poder sacar un jugo que yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Sí, hoy es un día que en el colectivo, yo creo que de toda la humanidad, no simplemente de una parte del planeta, yo creo que de toda la humanidad, fue un hecho muy significativo, ¿no? Se llama a veces el descubrimiento. Descubrimiento es cuando alguien desconoce quién es, ¿sí? Porque territorialmente el planeta Tierra existía, los territorios existían y había población en todos los territorios. Pero bien es verdad que una parte de la conciencia del planeta desconocía la existencia del otro. Y eso es lo que muchas veces nos ocurre a los seres humanos, ¿no? Que desconocemos quiénes somos, de dónde venimos y qué venimos a hacer. Y entre tanto nos tropezamos 40.000 veces, nos caemos, nos hacemos arañones, nos hacemos pupitas, heridas, y a veces pues no sabemos actuar de la manera más correcta para salir de ese atolladero. A mí me gustaría, con tu permiso, Carol, desgranar dos conceptos que creo que son básicos, ¿no? ¿Qué significa sano? Porque claro, si hablamos de un masculino sano, ¿qué entendemos por sano, no? Y yo de ahí voy a tomar la idea, ¿no? O plantear a la audiencia la idea que tenía otro hombre como fue Edward Bach, el fundador de las flores de Bach, ¿no? Ese método que, bueno, como sanación, pues está en todo el planeta y ayuda a muchas personas. Y él decía que la enfermedad era el proceso de separación que había entre el ser de la persona y su modo de vida. Conforme más alejado estaba la persona de lo que había venido a ser y su proyecto de vida, la enfermedad en él se manifestaba de una manera más fuerte y virulenta. Mientras más cerca estaba la persona de su propio proceso de vida y de su propio ser, esa persona estaba totalmente sana. Entonces, un masculino sano es aquel que está conectado totalmente con su propio ser. Yo lo entiendo de esa manera. Y para este ya casi cuarto del siglo XXI, porque estamos al 22, comienzo prácticamente del 23, ya tenemos casi un cuarto de siglo comido. Y las claves en este momento, donde los movimientos energéticos y el despertar de conciencia a nivel de la humanidad está siendo tan fuerte, es que tenemos que unirnos con nuestra propia esencia y con nuestro propio ser. Y si no estamos en esa unión, pues es imposible que la persona esté sana. Entendiéndolo desde ese punto de vista, también quería aclarar el tema de lo masculino, ¿no? Porque lo masculino automáticamente a la cabeza de muchas personas le viene, bueno, pues los hombres son masculinos, las mujeres femeninas, y punto y final. Y todos sabemos que eso no es real. No es real por una sencilla razón. Todo hombre y toda mujer nace de dos principios. Un principio activo, que es el que engendra, ¿verdad? Y un principio receptivo, que es el que recibe, el que acoge y el que da posibilidad de que eso se desarrolle. Y lo vemos diariamente en la naturaleza, ¿no? Cuando un campesino va y echa una semilla, esa semilla tiene que ser acogida por la tierra, tiene que ser protegida por la tierra, le tiene que permitir que su humedad entre los códigos genéticos que tiene esa semilla, eche sus raíces, su tallo, llegue el momento que eche flores si lo tiene que ser y eche su fruto. Y eso se recoja y obtenga un beneficio pues otras especies. ¿Sí? Pues exactamente igual.
El masculino no se puede entender en el siglo XXI sin su complemento, que es la parte que le aporta, que le acoge en este momento. Y no quiere decir que no pueda tener características o funciones específicas, que las tiene, ¿sí? Pero no podemos olvidar que el 50% de cada hombre viene de la parte genética de su madre y de cada mujer el 50% viene de la parte genética de su padre. Independientemente que luego, a lo largo de nuestra vida, pues nos peleemos con ellos, tengamos desavenencia o la vida no haya venido a que aprendamos, tal vez de una forma muy dolorosa, cómo relacionarnos con ellos. Y esto creo que son conceptos básicos que tenía yo que plantear de entrada para poder entrar un poco a desgranar, ¿no? ¿Cuáles son los procesos y de dónde venimos? Como bien comentabas, Carol, es verdad, en 1492 llegaron unos hombres a América con un ímpetu, ¿verdad? Con unas ganas de ese principio masculino de aquella época de comerse el mundo, de lo que se supone a veces que se valora, según los medios de los más medias, como prototipo de lo masculino. Aquel que va arrasando, aquel que va imponiendo, aquel que tiene que subyugar a los demás y hacer que los demás obedezcan lo que él dice, porque esa es la fuerza de lo masculino. Y estamos hartos de ver en telenovelas, en películas, en folletines, en medios informativos, que este es el rol que todavía después de más de 500 años se sigue repitiendo. O sea, esto no ha variado en la conciencia de un colectivo minoritario que quiere seguir transmitiendo unos valores que ya la propia sociedad y la evolución planetaria no cumplen. Estamos viendo en estos días precisamente uno de esos valores, como es el valor de la guerra. Inicialmente a la guerra van los hombres, o sea, sacrificio de otras personas por unos ideales y unos intereses que tienen otros. Porque claro, los que se enfrentan, ellos no van a la guerra, mandan a otros a la guerra. Y estamos viendo como por ejemplo en Rusia, pues muchos jóvenes están emigrando, están cogiendo el coche, se están yendo a otros países porque no quieren participar de esa carnicería. Porque en definitiva, el principio masculino no es matarse entre los hombres, no es matar mujeres, no es violar, no es asesinar, no es entrar en la eliminación de la especie humana, porque parece mentira que a la altura que estamos de la evolución sigan todavía metiéndonos miedo con que un hombre va a ir a destruir el planeta Tierra y con ello toda la humanidad. Cuando todos sabemos y todos sabemos que somos co-creadores de la realidad. Y en esta co-creación, en este acto, tal vez el masculino cumple un papel muy importante en este momento, que es el impulso. El sostener ese impulso le corresponde al elemento femenino, ¿sí? Y es imprescindible, porque si no hay ese sostén, es imposible que eso triunfe. Entonces, en el estado de conciencia actual, muchas personas que han viajado internamente en sus procesos de conexión consigo mismo y consigo misma, porque también hay muchas mujeres que están muy masculinizadas, y cuando digo masculinizada me digo en el término de eliminar el comportamiento femenino, porque tienen que ser directivas de empresa, porque tienen que ser jefas, porque tienen que cumplir un rol, porque tienen que cortarse el pelo como si estuviera en plan militar, porque tienen que ser duras, porque tienen que renunciar a la maternidad, porque el objetivo es ganar mucho dinero y vivir un viaje y vivir unas experiencias y tener, bueno, una gran cantidad de alcohol de consumo en X fiesta, y todos son ideales vanos que no nos llevan al estado de felicidad que es lo que queremos todos los seres. Tanto hombres como mujeres en este planeta estamos en un momento de inflexión. Yo creo que la inflexión ya se quebró. O sea, ya los que tienen claro hacia dónde nos dirigimos, tenemos ese estado de conciencia.
Bien, es verdad que en ese camino hay muchas personas que nos caemos. ¿Por qué? Porque mantenerse las 24 horas del día en ese estado de conciencia todavía cuesta. Porque si ya habíamos conseguido lo que decía la metafísica, ¿verdad? Que si 100.000 personas en el planeta tenían un nivel de conciencia y vibración, todo el planeta estuviéramos ya vibrando en esa energía. También hay otro filósofo que plantea que si la palabra guerra la borramos de nuestro vocabulario, en apenas unos meses la guerra no existiría. Entonces, hay conciencias en el planeta que han hecho una labor muy importante de concienciación para que todos nos podamos sumar a ese carro de evolución. Y el principio masculino es ese principio de acción, de dirección, de empuje, de planteamiento. Y ese planteamiento y arrojo lo tenemos en muchas personas, que bien es verdad que en su vida han podido cometer errores, pero por ejemplo tenemos a Gandhi, una persona que fue un hombre que en un momento determinado, viviendo en el establishment, teniendo una posición social alta, podía haber vivido toda su vida muy cómoda, teniendo dinero, teniendo una profesión como abogado en la India, podía ser una persona que no necesitaba ningún tipo de conflicto. Y en cambio llegó un día donde tuvo un gran shock en Sudáfrica y ahí se le despertó el que tenía que cambiar la realidad. Y esa realidad la cambió tanto de la India como del resto del planeta. Porque a través de la no violencia, su camino, lo que aportó a la humanidad, está ahí. Y es una clave más en la conciencia de que determinados tipos de conflictos se pueden resolver mediante la no violencia. Cuando estamos en un momento que nos están machacando continuamente con la violencia. La mayoría de los niños están sufriendo problemas en los colegios, en los institutos, pero cuando se les plantean muchas veces los psicólogos, ¿qué nos dicen? Están todo el día con la maquinita. Los juegos que tienen los niños, pues matar personas, la mayoría. Porque si yo mato a un anciano que pasa por la calle, tengo 100 puntos más. Porque si yo reviento la cabeza del periquito que aparece en ese programa, en ese videojuego, voy a tener 900 puntos más. Voy a ganar a mi otro compañero de la clase, del curso. Eso es lo que se fomenta. No se fomentan valores humanos, no se fomenta que un masculino sano es aquel que está en contacto consigo mismo y es capaz de poder plantear lo que siente, lo que piensa y lo que desea para la humanidad. Claro que cuando hay personas que lo plantean, pues le llueven críticas, le llueven quejas y le buscan hasta la última mota que tenga. Es obvio. ¿Quién no se ha equivocado nunca? ¿Quién no se ha caído nunca? Pero si Jesucristo lo dijo, ¿no? Quien no tenga mancha, que tire todas las piedras que quiera, ¿no? O sea, y nadie se atrevió a coger la piedra. Ahí la metáfora está bien clara, ¿no? Como seres humanos somos proyectos en evolución. Y como hemos partido de un sistema de control que nos impiden ser nosotros mismos y nosotras mismas, hemos tenido que cometer errores. Pero dentro de esos errores que hemos ido cometiendo, hemos podido también ir aprendiendo, ir acercándonos, como dice Edward Bach, ¿no? Más cerca de nuestra esencia. ¿Qué es lo que me dice a mí que yo estoy más cerca de mi esencia? Pues aquello que me hace estar en un estado de calma, tranquilidad, serenidad, sosiego. Y cuando uno está en ese estado, le llega la abundancia, la prosperidad, la felicidad, las buenas relaciones, las parejas adecuadas, los amigos adecuados, aquel terapeuta que necesitas para que te ayude, aquel médico, aquella farmacéutica, aquel amigo, aquella amiga, aquel vecino, aquel incluso cliente que queriendo tú montar un proyecto y no tienes recursos, te dice, toma, te lo doy, y te sorprendes. ¿Cómo es posible esto? Claro, en este mundo de lo que nos pintan a lo que sucede, pues hay un abismo.
Yo tengo ejemplos de personas que conozco. Una concreto que había hecho Reiki y quería ir a Japón, pero no tenía recursos. No podía ir. Y al final, pues una amiga le dice, mira, se me ha puesto mi hijo enfermo, yo tengo el billete pagado, lo voy a perder, toma el billete. Eran 1.000 euros o 1.000 y pico de euros lo que le regalaba. Y esa persona solamente tuvo que pagar pues la comida allí y la estancia, o sea, prácticamente una insignificancia con respecto de lo que había recibido. O sea, imaginaros, otra que organizó también un festival del perdón, que vino muchos sanadores, muchos terapeutas, muchas personas y no tenía medios. Y un cliente en Lisboa, cuando le contó el proyecto, le dice, toma, ¿cuánto te vale alquilar el fin de semana? 3.000 euros. Toma, 1.000 euros. Y cuando llegó a su ciudad, dos amigos le dijeron, toma, cada uno te vamos a dar 500. Ya solo necesitas buscar los otros 1.000. O sea, esa es la magia de la vida. Pero la magia te llega cuando estás en equilibrio, cuando tu esencia y tú estáis muy cerca, porque eso lo que te da es la confianza. Un masculino sano es el que confía en sí mismo. Una femenina sana es la que confía en sí misma, no la que manipula y dice, yo voy a utilizar a esta persona para lo que yo quiero, porque eso es ego. Y ya sabemos que el ego lo carga el diablo, en el sentido que nos distancia de nuestra esencia. Y ese objetivo de distanciamiento es lo que desde hace miles y miles de años se nos viene machacando con el tema de la culpa dentro de la conciencia judeocristiana o dentro de la sociedad actual cientificista, ¿verdad? Con la sexualidad se confunde sexo con género, con persona. Y creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo precisamente esta mañana estaba meditando y me llegó, bueno, una canalización, que le estaba comentando antes a Carol, que la estaba buscando, del Arcángel Miguel, y me hablaba de eso. O sea, en nuestra vida, ¿cuántas cosas hacemos a lo largo de un día? ¿Cuántas cosas hacemos a lo largo de un mes y de un año? Y prácticamente parece que un hombre solo vale por su sexualidad o una mujer solo vale por su sexualidad, nada más. O sea, nos han metido en un bulo comercial que el sexo es igual a un ser. Y eso sabemos que es falso, porque es otra de las maneras como nos están utilizando determinados grupos y poderes para desviarnos de nuestro cometido. Por supuesto que la sexualidad es una parte de la vida humana y una sexualidad sana es aquella donde una persona consentida con otra tiene una relación que le lleva a la felicidad. No le lleva al dolor, no le lleva al sufrimiento, no le lleva al abuso, no le lleva a la manipulación. Yo te doy esto a cambio de que tú luego pues me des tal cosa o me lleves a tal sitio o me compre o me des la tarjeta tal, porque como soy tu mujer, pues si no me das tanto, no te doy lo otro. O yo tengo que ser más hombre que nadie, tengo que estar las 24 horas porque si no, no valgo. ¿No valgo como hombre? No, tú eres un ser humano que tiene tu propio valor. Entonces, identificamos, ¿verdad? Duración del acto sexual con capacidad de ser amado. Y sabemos que el amor es una energía innata en las personas. Tan innata que yo cada día me sorprendo más cuando trabajo en las sesiones de constelaciones, por ejemplo, online, que hago muchas. Y bueno, y cada vez que se produce esa fusión entre el esperma y el óvulo, es una entrega en un acto de amor total. Y cuando en esa sesión el propio ser que estuvo encarnado y que lo mismo estuvo un mes, 2 meses o menos, le habla al paciente diciéndole por qué la eligió como madre, qué venía a hacer, cuál era su objetivo, por qué se marchó, que era el tema pendiente. Incluso algunos que habían tenido relaciones en otras vidas
bueno, cuál era el tema de que quería resolver en esta, ¿no? Que luego al final, pues, se resolvió o no. Porque hay algunos que vienen con una energía de vibración tan alta que si ven que los padres no son los adecuados, pues cogen y se larga. Ahí os quedáis ustedes con vuestra historia, ¿sí? Tan masculino y tan femenina, que si estáis simplemente peleando, yo no vengo para eso. Yo vengo para traeros conciencia, para traeros amor, para ayudaros. Y eso es lo que me hace a mí entender eso que se dice que los hijos son los maestros de los padres. Porque cada vez que hago un trabajo, y últimamente estos meses ha sido brutal, todos venían para ayudar a los padres en las situaciones en las que se encontraban. Y la mayoría son no nacidos, o sea, no llegaron al nacimiento, pero ya venían con un plan definido, ya venían con un objetivo marcado, ya venían con una dinámica familiar totalmente clara. Y eso, yo cuando hago este trabajo, no soy yo quien lo canaliza, es el cliente, es la persona que está en la consulta. Entonces, todavía más sorprendente cuando tantas personas de tantos países tan diferentes y realidades tan distintas no están hablando los mismos principios. No sé si me he Perfecto. extendido demasiado la... No, es que está muy interesante. A mí me gustaría que nos pudieras contar desde tu propia experiencia como hombre aquí en la tierra encarnado como José Luis, ¿cómo fue tu camino para poder hoy decir, entregarnos también este mensaje de este masculino sano? Porque sé que el mensaje tiene que llegar a través de la experiencia. ¿Cómo fue tu camino desde que comenzaste a vislumbrar que había algo más allá de que por qué vinimos a la tierra, de formar una familia, de estudiar, tener hijos, etcétera, que había algo más allá que era algo profundo, porque me he dado cuenta, y yo creo que también muchos nos damos cuenta acá que estamos en este círculo, que al hombre le cuesta mucho conectarse con su parte más profunda, y eso también es como una programación, es como no deben llorar, no deben conectarse con las emociones. ¿Cómo pudiste tú ir más allá y conectarte también contigo mismo y para poder trabajar tu masculino? Claro, muchas gracias, Carol, porque yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Que en este estado de conciencia, todo y todas las que hemos pasado por este proceso, hemos recibido un estado de shock, ¿sí? Alguien pues tiene un accidente y se ilumina entre comillas, ¿no? Y empieza un camino de búsqueda. Otras personas lo hacen a través de una separación, otras personas lo hacen a través de un accidente. Bueno, hay muchas formas. En mi caso particular, por ejemplo, yo de niño, pues bueno, tuve una familia tradicional, ¿no? En el sentido que bueno, que de estos temas eran como los roles muy marcados, ¿no? Yo, por ejemplo, mi padre era albañil, pues yo de niño pues le ayudaba a mi padre en la obra, ¿sí? Trabajaba. Pues mi madre, yo tengo dos hermanas, pues ella, bueno, mi madre la mandaba a que bordara, a que se preparara su ajuar, a que, bueno, las cosas que se le solía asignar en la mentalidad de esa época a lo que se suponía que iban a ser niñas, que luego serían mujeres. Pero luego, conforme uno va creciendo y se va encontrando en la pubertad, que tienes que relacionarte con el otro sexo, con la otras personas, y ahí es donde la parte masculina, o yo en mi caso particular, y también he visto muchos hombres, por supuesto, siempre son más las mujeres las que llevaban la iniciativa en aquel momento, ¿no? Hoy en día ya es mucho más descarado, ¿verdad? Hoy en día, todas estas redes sociales que existen, como Tinder, Badoo y 40.000 más, simplemente van buscando para usar a un masculino como se usa un Kleenex, un pañuelo. Tengo una relación, el hombre se descarga, yo pego cuatro chillillos, cuatro gritos, lo paso entre comillas bien, que tampoco es bien, porque al final hay la sensación de vacío, ¿sí? No es una relación, es simplemente un momento de descarga,
de tensión, y se acabó y buscó otro, y buscó otro, y buscó otro, y entramos en el mercantilismo. Bueno, pues la primera relación siempre en la adolescencia, pues son relaciones de frustración, muchas veces los hombres, ¿no? Por no tener el ideal de mujer. Hay otras que sí lo encuentran, ¿sí? Y también las mujeres pues se dan cuenta que los hombres no son como ese ideal que a veces piensan o crean en su cabeza o las novelas de Rosa te lo marcan, ¿no? Y luego cuando llegamos ya a una edad más avanzada, la edad adulta, que ya elegimos a una pareja para vivir con ella, en mi caso concreto, bueno, yo tuve 2 hijos, luego después descubrí trabajando que, bueno, había habido también un nacimiento, bueno, no hubo un nacimiento, hubo un aborto de una niña en medio, que yo me enteré haciendo terapia, claro. Luego ha aparecido muchas veces, ¿no? Eh, y ahí en esa experiencia, de esa relación que yo tuve con la madre de mis 2 hijos que viven ahora, pues fue una relación donde yo ejercía un papel dentro de lo que se habla del triángulo de karma, ¿verdad? El perseguidor, la víctima y ay, no me acuerdo ahora el otro triángulo cuál era. Pero bueno, que dentro de ese papel siempre cumplía un papel como de superprotector, ¿no? Siempre protegiéndolo, cargándome, con demasiada responsabilidad porque entendía que era lo que me tocaba. Hasta que un día la vida me dijo, mira, hasta aquí has llegado y esta relación no te lleva a ninguna parte. Era también una situación familiar difícil, complicada, con hijos enfermos y también la pareja enferma. Entonces, todavía me enganchaba más el estar en ese papel de sacrificarme por todos, porque el hombre tiene que sacrificarse, tiene que trabajar, tiene que mantener la familia unida, tiene que hacer un sobreesfuerzo hasta que al final la propia vida me dijo, esto se acaba y se acabó. Y se me cayó el techo, como yo digo, y no me enteré. Bueno, pero ¿qué he hecho yo para que esto se acabe? Pero esto es imposible, esto no puede ser. Esto, ¿cómo? Que esto, no, no había manera lógica ni racional que pudiera entender por qué había sucedido, ¿no? Y eso también le ocurre a muchas personas cuando viven esa experiencia de la ruptura, que no se entera por qué las cosas se rompen, porque están en un papel metido de salvador, ¿sí? Que era lo que yo hacía, salvar, 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 y a la vez me perjudico. Muy bien, una vez que uno entra en ese proceso, que es el que yo entré, a mí me vino, la verdad, como una voz a los 2 o 3 días me dijo, medita, ¿sí? Y yo tuve la suerte que en la ciudad que vivía había un centro de meditación y bueno, estuve durante 2 años y medio yendo a diario. Una de las cosas buenas que yo veo en mí y también dentro del masculino es la constancia, ¿sí? O sea, y entonces yo me entregué a esa experiencia. Y gracias a que yo decidí ir a meditar todos los días, incluso ellos, la primera meditación era a las 6 de la mañana y yo salía de allí a las 7:30 y me iba a trabajar a 70 kilómetros de donde yo vivía. Y luego regresaba por la tarde después del trabajo y otra vez por la mañana temprano y así sucesivamente. A partir de ahí, al poco tiempo, pues conocí a una chica allí en ese lugar y bueno, tuve una relación también de 2 años y medio con ella, que para mí fue como un ángel. Yo siempre lo digo, en el momento más difícil de mi vida, más complicado, donde yo lloraba a mares porque mis 2 hijos eran pequeños, tenía miedo, porque la emoción que yo vivía era de miedo, que le fuese a ocurrir algo y había elementos, digamos, mentales que me indicaban que le podía ocurrir algo, incluso a nivel de salud o a nivel físico. Y eso fue lo que me movió a mí a hacer un movimiento primero, de denunciar la injusticia que tenemos los hombres, por ejemplo, cuando hay un proceso de separación. Yo siempre había defendido el derecho de las mujeres, pero me di cuenta en ese momento de que hay un sistema jurídico, un corpus, unos lobbies, unos grupos de intereses, que el hombre simplemente está como adorno, ¿no? Como esa figurita que está en los muebles bar. No tiene ningún valor, porque ahora lo que interesa es vender y sacar dinero de otras historias, ¿no? Porque siempre se busca esto.
Entonces yo fundé una asociación que era la Asociación de Hombres Maltratados por Ser Hombres, porque yo acudía a la justicia y no veía que hubiera igualdad de trato cuando defendía los derechos que yo pedía a la custodia de mis hijos. Pues no me daban las oportunidades, ni yo podía expresarme, se devoraba todo. Y bueno, y en ese proceso empezaron a llegar el Reiki. Yo estaba en verano, quería ir a la playa, pero quería hacer algo. Y como la vida es mágica, cuando tú te centras en algo y lo pides desde tu sentir, yo cogí una revista que había en mi ciudad y ponía Reiki en la playa de Bolonia. Y dije, ya está, me voy allí a hacer un curso y a la vez me voy a la playa. O sea, no hay nada que no se pueda dar. Por eso comentaba antes la magia de cómo las cosas ocurren, ¿sí? Cuando tú conectas con tu corazón, y yo en ese momento pues conectaría inconscientemente, lo reconozco, no era consciente, pero sí había un sentimiento profundo, auténtico, porque eso era lo que yo sentía, ¿sí? Y se da así de fácil. Bueno, pues a partir de ahí empecé a entrar en esta dinámica de meditación, Reiki, técnica metamórfica y un montón de grupos y de técnicas y de recursos que me fueron abriendo los ojos, por decirlo de alguna manera, a darme cuenta que era lo que a mí me había ocurrido antes que yo no me daba cuenta. Claro, me di cuenta de la importancia del conflicto que tenemos con nuestros papás y mamás. Y claro, yo tenía un hijo pequeño que con 15 meses debutó de celiaquía. Celiaquía es intolerancia al gluten, ¿verdad? El gluten se adhiere a esa vellosidad del intestino y el intestino se queda como si fuera un tubo de PVC. Y sabemos que el intestino absorbe los nutrientes. Si no absorbe los nutrientes, pues entonces los celíacos se mueren. Así de claro, por explicarlo rápido y sencillo. Cuando yo tomo conciencia de eso, qué significa la celiaquía, no podía trabajar con mi hijo directamente, no estaba con él, pero me di cuenta que si yo miro más arriba de mí, ¿dónde está mi relación con mi padre? Porque la celiaquía en definitiva es la ausencia del padre. Yo no estaba con mi hijo me echaba de menos, no podía hacerlo porque estaba luchando en los tribunales. Los sistemas de justicia son lentos, largos y muy pesados. Entonces tomé conciencia y empecé a trabajar la ausencia de mi padre. Ah, mi padre está ausente. Bueno, mi padre estaba siempre en mi casa, mis padres no se separaron. Mi padre, una familia tradicional, era albañil, trabajaba, llevaba el dinero a la casa, mi madre la administraba, siempre he visto a mi padre. ¿Dónde está ausente? Yo cuando estaba estudiando el bachillerato, yo nunca le pregunté a mi padre, ¿qué estudio? ¿Letra o ciencia? Cuando conocí a alguien, me hice novio, tampoco le dije, mira, ¿esta chica te gusta o no te gusta? En las decisiones importantes mías, cuando fui a estudiar la carrera, tampoco le pregunté, tampoco él me decía, mira, ¿esto te conviene? ¿Esto no te conviene? Por lo tanto, ¿dónde estaba mi padre en mi vida? Sí, vivía en mi casa, sí, estaba allí, pero en las decisiones importantes de mí no estaba. ¿Qué sabía yo de él? Bueno, porque era mi padre. Pero entonces fue cuando empecé a trabajar con él, a preguntarle, a interesarme por su infancia, lo que había pasado en la infancia, lo que le había ocurrido, los hermanos que se habían muerto, porque era una familia que habían sido 17 hijos, habían quedado vivos 11, el papel que había tenido, con 20 años se murió su madre, no le dejaron ir al entierro porque estaba en Ceuta y entonces en aquella época, pues como él estaba en la mili, pues no le dieron permiso. O sea, todos esos traumas que él había vivido de niño, con 5 años, por ejemplo, imaginaros, un niño de 5 años, los padres lo mandaron al campo a guardar cochinos. Y él un día contaba que de un cabezazo mató una rata. Hoy saldrían los titulares de todos los medios de comunicación mundial. Lo tildaríamos de maltrato a la infancia. Un niño de 5 años solo en el campo cuidando esos animales, que bueno, que los cochinos sabemos que también son
son capaces de comerse todo, ¿no? Bueno, pues imaginaron la soledad, la tristeza, lo que él vivió. Bueno, pero yo todo eso lo desconocía hasta que no tomé conciencia de que yo, por amor a mi hijo, por ayudarle a él en el tema de la celiaquía, tenía que más arriba restaurar mi conflicto con mi padre, que además desconocía que existía ese conflicto. Por eso empezaba al principio hablando de que a veces desconocemos quiénes somos, qué hemos venido a hacer y cuál es nuestro papel. Bueno, pues al cabo ya de 4 largos años de litigio, pues ya la jueza pone el régimen de visita y yo le digo, bueno, a la madre me dice, pues dame el librito a la asociación de celíaco para comprarle las cosas al niño. Y me dice la madre, le hemos hecho una prueba, el niño ya no es celíaco. O sea, cuando yo resuelvo el conflicto más arriba, el tubo de los conflictos ya no baja. Incluso aunque Qué se haya fantástico. debutado, ¿sí? Entonces, son estados de conciencia, son experiencias personales que yo he tenido, que es lo que me ha dado fuerza para seguir adelante en otras muchas experiencias que también he tenido. A veces la manipulación que yo he visto en las relaciones que he tenido, tanto con la madre de mis hijos como con otras parejas, también hubo un momento que yo decidí, bueno, pues no quiero ver ni una mujer en pintura, porque también se produce esos fenómenos hoy en día, ¿no? Porque también el dolor, los hombres, nos duelen también las neuronas, nos duelen también la yema de los dedos, nos duelen también la piel, nos duele también el corazón. En esa asociación que yo fundé, de la Asociación de Hombres Maltratados por ser hombre, no por otra cosa, también tuve contacto con muchas personas y las experiencias eran brutales, los que habían vivido, ¿no? Incluso, pues, no sé, de un hombre que se suicidó porque la mujer lo denunció por una cosa que era falsa y él no pudo aguantar la presión social en su pueblo, por ejemplo. Y luego se descubrió de que todo había sido falso. Entonces nos encontramos en esta realidad del siglo XXI con unos movimientos que no son más que tapaderas de determinados intereses, ¿sí? Y esos intereses nos quieren llevar a alejarnos de nuestra esencia, que es lo que yo hoy en día, en este momento, quiero que seáis consciente, todo lo que me estáis viendo. La clave de todo es mientras más cerca de tu esencia, más feliz será, más será masculino o femenino y más en armonía será tu vida. Porque si nos alejamos con esas corrientes que lo único que nos hacen es dividir como ser humano, ya sea color, raza, ideología, pensamiento político, nacionalidad, cualquier concepto que queramos coger, ¿no? Lo típico ahora de tipo de sexo o tipo de relación que tú mantengas, y hay 40.000 millones de relaciones. Muy bien, si tú en esa relación te da felicidad, te da armonía, te encuentras a ti mismo, porque es lo que tú has venido a hacer, pues eso, adelante. Pero si tú lo que estás haciendo es lo que yo muchas veces digo, un sacrificio por amor, entonces no estás en tu camino. Estás en el camino del sacrificio. Cuando en Semana Santa, no sé, por allá por América, pero aquí, por ejemplo, en Europa, bueno, en algunos países sí, que son muy católicos, ¿verdad? Eso que salen como unas púas, unos látigos golpeándose, las espaldas sangrando, ¿no? Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. No que os latiguéis, que os flageléis, porque yo haya muerto. Porque la clave de Jesucristo no es que se muriera, porque nos morimos todos. La clave es que resucita, ¿sí? Y la clave es su corazón. Por eso está el corazón de María, el corazón de Jesús. O sea, mi corazón lo puede todo. Tú puedes resucitar de cualquier situación, por difícil y complicada que esté. ¿Por qué? Porque simplemente son nociones de conciencia. O sea, y cada vez ese concepto lo tengo más claro, lo veo con más claridad. El ser masculino sano en el siglo XXI es ser
una persona de conciencia en equilibrio. Y el ser un femenino sano en el siglo XXI es ser una persona en conciencia y en equilibrio. Porque eso es lo que nos va a aportar ese plus a esta humanidad nueva, que ya está aquí, pero que no nos valen ya los cánones viejos, no nos valen ya las pantallas de la televisión, que están continuamente emitiendo miedo, emitiendo mensajes de desvalorización, sesgando a la sociedad en trocitos, en parcelas, enfrentándonos unos a los otros o a las otras, es igual, y por ahí no es la vía. Y si no lo entendemos, pagamos un precio muy caro. Y yo en mi vida también tuve una parte pública, porque yo creía en defender los derechos del pueblo, de la gente, hasta que me di cuenta el tinglao que había detrás. Y cuando uno va por derecho y pide que la ley se cumpla y que la justicia sea, te dan palos por todas partes. Y en mi caso, así fueron, ¿no? Entonces terminé muy decepcionado en aquel momento por ver que las personas que realmente defienden la verdad, la legalidad, que las cosas se hagan bien, que no hayan abuso, que no haya corrupción, son a los que se les machaca. Y los que son corruptos, los que viven en contra de la legalidad, los que hacen chanchullo, son los que salen ganando. Entonces, esa disparidad de mundos que nos venden es lo que yo creo que es entre la falta de conciencia y los que tienen conciencia. Y que eso no es más que experiencia que tenemos que vivir para tomar conciencia. Es como cuando uno se quita la piel, ¿no? Cuando nos vamos a dormir, si tenemos un abrigo, tenemos ropa, ¿qué hacemos? Nos desprendemos de esa ropa. Y de algún modo, ese es lo que tenemos que hacer en este siglo XXI. Desprendernos de esas capas de cebollas añejas, podridas, que responden a otros criterios de sumisión, a criterios de control y a criterios de pérdida de valores innatos como seres humanos, ¿sí? Porque mientras más conectados estamos con nosotros mismos y con nuestra esencia, más vamos a respetar a los otros seres humanos, a los animales, a la naturaleza y a la vida. Y hay infinidad de medios, infinidad de recursos para que todos podamos vivir de una forma sana, tener energía a punta pala, sin escasez y sin control. Porque es que se ha demostrado, hay muchas técnicas, hay muchos recursos y hay muchas maneras de cómo resolver esta dinámica mundial. Pero como siempre, hay otros grupos que controlan y que son los que realmente impiden que esto se lleve a cabo, ¿sí? Vamos, pongo un ejemplo muy sencillo. En Estados Unidos, por ejemplo, en los años 20, 30, existían los coches eléctricos en las ciudades. Llegaron las compañías petroleras, compraron la fábrica de esos coches y la cerraron. Se acabaron los coches eléctricos. Ahora están potenciando esto por otros intereses, ¿sí? Pero hay países como en Brasil, por ejemplo, que en los años 60, 70, los coches funcionaban con alcohol destilado de caña, ¿sí? O sea, Tesla descubrió y otros muchos científicos han descubierto cómo tener energía barata de forma infinita, no finita, no la botella de butano que es finita, no, infinita, sin acudir a medios agresivos. ¿Pero qué hace con estas personas? Pues se les quita del medio. Entonces entendemos que lo mismo ocurre con nosotros. Si somos un número de la seguridad social, un número de un documento nacional de identidad, un número de una empresa, vamos a ser un número para nuestra vida. Pero si somos realmente esa esencia que habla a través de nosotros, pues planteemos lo que planteemos, vamos a tener la prosperidad y la abundancia de la vida, porque vamos hacia el equilibrio, vamos a unir, no vamos a buscar los elementos dispares, porque ese sembrador, ese agricultor que echa esa semilla, la semilla se une a la tierra y la tierra la coge, la hace suya, la encumbra, le da su humedad y esa humedad hace que la semilla diga, oh, soy una semilla
tengo unas cualidades, tengo que expandirme. Y esa cáscara de la semilla se abre y de ella salen raíces, porque dice, este terreno es fértil, ese femenino me acoge, me da esa seguridad y yo como masculino puedo desarrollarme. Y en esa simbiosis, en esa unión de esos dos principios, del masculino y del femenino, sale esa planta que dará sus flores y sus frutos. Porque ahí hay un elemento de respeto y de colaboración mutua, ¿sí? Y si a la tierra le falta el agua, le faltan sus nutrientes, esa semilla nunca fructificará. Tenemos esa parábola, ¿verdad? Que venía en la Biblia, la de el que tira en la arena la semilla o las piedras. Ahí no hay. Solamente cuando la semilla caía en buena tierra. Pues yo lo veo exactamente igual entre el principio de lo masculino y de lo femenino en este siglo XXI. Hay grupos que tienden hacia un movimiento feminista radical, excluyente, ¿sí? Y la utilización del masculino simplemente como un objeto de adorno o como suministro de material genético, nada más. Voy a un banco de semen, tengo un hijo, pero luego el hijo te va a devolver ese conflicto. Es también una cosa que están viviendo muchas familias, ¿verdad? Estos hijos que están siendo de inseminaciones artificiales. Luego después tienen muchos problemas con los pulmones, respiratorios, alergias, determinados tipos de enfermedades recurrentes. Y todo tiene que ver con el primer principio que antes comentaba, que es el amor. Cuando dos seres se unen en ese acto, esa semilla, ese esperma, al entrar en el óvulo, ahí hay una energía que es cálida, una energía que es calor. En cambio, cuando unimos el semen con un óvulo en una probeta, esa energía es fría. Y además eso se congela. Luego, la primera impronta a nivel celular de ese proceso es la frialdad. ¿De acuerdo? Y esos seres han venido a tomar conciencia para su familia y liberarlos de la parte de frialdad emocional, como bien me planteabas antes, que muchas veces los hombres hemos tenido, y ojalá desapareciera, con un sistema educativo que realmente fomente el que uno se pueda expresar con libertad. Y nos encontramos que hay muchos sistemas educativos represivos donde prácticamente se le impide, tanto a hombres como a mujeres, poder expresar lo que siente. Vemos que un niño se cae en la calle, va con su mamá y la mamá, no llore, que no ha pasado nada. No, perdone, se ha caído y le duele. Si reconocemos que se ha caído y al caerse se produce dolor, ¿cómo vamos a negar inmediatamente? No, no pasa nada. Estamos negando lo que ese ser está sintiendo. ¿Sí? Y estoy poniendo un ejemplo cotidiano, tonto y simple. Pero imaginaros la falta de educación emocional que tenemos, ¿no? Por conceptos tan básicos. Eso va tapando que ese ser, sea un niño o una niña, pueda expresarse. Y en los niños todavía ese lastre, ¿no? De no expresar lo que siente. Si reconocemos la verdad, seguramente ese niño cuando sea adolescente no tendrán que engañar a otros o a otras con lo que sienten o lo que piensan. Porque han aprendido que no pueden decir que se han caído, que no pueden decir que le duele. Y yo una de las experiencias que he reflexionado mucho es que cuando estaba en ese proceso de separación, que para mí fue muy doloroso, y como antes decía, lloraba, y otra vez el juzgado de Mora Cosa. ¡Ah! Decía, ¡guau! ¿No? Bueno, pues yo decía, yo no puedo estar mal. ¿Cómo voy a estar yo mal? Si yo estoy mal, entonces el juez le va a dar a la madre los niños y yo me voy a quedar sin ellos. Entonces, en esa lucha de egos, ¿verdad? Yo me negaba al que pudiera estar mal, pero yo estaba hecho polvo, yo estaba fatal,
¿sí? Como cualquier ser humano que vive en un proceso, y yo en el mío particular, donde sentía mucho miedo porque a mis hijos les fueran a ocurrir algo, ¿no? Si no hubiera tenido ese elemento presente, pues tal vez no hubiera entrado en este estado profundo de conciencia, ¿no? De plantearme, bueno, qué me ha ocurrido, qué me ha pasado, esto cómo es, yo quiero saber estos entresijos en mí, indagar profundamente en mí, tomar conciencia con las distintas técnicas, incluso también acudí a una psicóloga, ¿no? Que estuvo un tiempo yendo para poder comprender toda esta situación, ¿no? Y que también tuve la suerte que era una persona, bueno, porque también estaba con una conciencia muy abierta y trabajaba por distintas herramientas dentro de la psicología humanista, ¿no? Que no era una psicología más clínica, cerrada, médica, donde las personas somos simplemente objetos de estudio. Y eso también me sirvió a mí, por ejemplo, durante un tiempo estuve yo en lo del teléfono de la esperanza, ¿no? Que es una asociación que está en España, pero también está en algunos países de América. Ellos también hacen una formación muy buena de duelo, del tema del suicidio, tema de psicológico, muy importante. Yo hice allí mucha formación, mucha experiencia, incluso hice el curso para coger el teléfono, porque claro, si alguien te llama alguien que está desesperado y lo mismo se quiere suicidar. Y tú tienes que estar ahí escuchándolo, saber atenderlo, tener empatía, saber decirle las palabras adecuadas para que esa persona pueda revertir su proceso o al menos pueda aceptar que alguien le ayude, ¿sí? Que es lo importante, ¿no? Salvar vidas. Entonces a mí me llevó a tener contacto con muchas herramientas, con muchas formaciones, tanto a nivel de psicología, de constelaciones, bueno, no sé, de Gestalt, de PNL, o sea, todo lo que eran herramientas que me fueron llegando, yo me entregaba totalmente a vivir esas experiencias, a beber de ellas para comprenderme. Porque si no nos comprendemos a nosotros, ¿cómo vamos a comprender el mundo y a los demás? Lo que Así es. hacemos es lo típico de las telenovelas, la crítica. Y la crítica es una energía corrosiva, es lo más corrosivo que hay. Tanto a la persona que lo emite como a la persona que lo recibe. Entonces, si no estamos en un estado de conciencia, no podemos comprendernos ni comprender al otro. Y eso se llama empatía. Y la empatía empieza por uno mismo. Y cuando uno se ve, puede entrar en la humildad. Dice, pues sí, me he equivocado, pues sí, he cometido errores, pues sí, yo puedo hablar ahora con mis hijos. Dice, pues mira, pues, lo podría haber hecho de otra manera, pero lo hice como yo entendía que era lo mejor. Y se lo puedo expresar, que es la clave, ¿sí? ¿Cuántos padres se callan tantas cosas y no lo dicen? ¿Sí? ¿O cuántas madres no lo dicen tampoco? ¿Por qué? Porque se siente lo mismo desesperada por el trabajo, por la vida, por el ritmo. Y la única manera que ha escuchado cuando era pequeña es que la madre pegaba 4 chillidos, 4 gritos, o cogía la correa, le tiraba el zapato, o simplemente no sabía cómo decir las cosas de otra manera para que lo comprendieran, para que lo entendieran. Y eso también es la experiencia que he tenido en infinidad de cursos que he participado o incluso que he impartido o los retiro. Yo todos los veranos me iba de retiro, me iba de uno a otro, de uno a otro. Para mí era una forma más barata de hacer turismo, por una parte, y por otra parte me servía de formación, me servía para aprender algo de mí, ¿no? Porque tanto desde el yoga o desde cualquier otra corriente, de cualquier festival que había de espiritualidad, siempre sacabas algo de provecho. Y en uno de esos que fui a los Pirineos, en un verano, ¿sí? Haciendo gestal en movimiento, que yo nunca había hecho gestal en movimiento, una sesión de 2 horas, viví un proceso completo de duelo. Fíjate qué fuerte, ¿no? Ser consciente, yo, y eso empezó la hora anterior que había hecho un taller de Kundalini, era de Kundalini Yoga, sí. Me sentía como algo revuelto, algo me pasa. Y cuando vino a estar en movimiento, me di cuenta, pero
Fui consciente durante esas 2 horas de todo el proceso del duelo. Y el duelo era por esa hija que no llegó a nacer, que yo le puse nombre, por supuesto, hice ese trabajo, que se presentó y al final fue una imagen muy bonita, porque allí en ese sitio, que yo me quedé toda la semana, pues había 2 chicas que yo había conocido allí, charlaba, me llevaba bien con ellas, soy una persona muy sociable, y me dijeron, al final yo terminé sudado de pie a cabeza, sin camiseta la parte de arriba, y tumbado en el suelo, ya casi al final, y me tumbo y le cojo las manos a ella, habíamos danzado, habíamos hecho no sé qué dinámica, y yo ya como que ya había acabado, ¿no? La sesión, pero de repente estoy tumbado en el suelo y veo que me caen gotas de agua en el pecho. Digo, ¿esto qué es? Miro para arriba y veo la cara de un chico, no sé, de unos 30 y pocos años, parecía Jesús, ¿sí? Totalmente, con barbita negra. Le estiro mi mano, se baja, y me llevo la cabeza a mi pecho y empiezo a hacer como un arrullo. Empiezo Wow. a hacerle el arrullo, se el arrullo, se el arrullo. Pero es que 60 personas que estábamos en aquella sala, todo el mundo entró en hacer el arrullo. Y la chica, esta que era la que había conocido allí, José Luis, te diste cuenta que cuando tú empezaste a hacer el arrullo, hubo una sanación del niño interior en todo el mundo. Todo el mundo comenzó a arrullar. Yo estaba ya integrando ese ser en mí, dándole un lugar en mi corazón a esa niña que no había llegado a nacer, pero yo ya la hacía como de mi familia, como hija mía. Había entrado en ese proceso, había sido consciente de que estaba allí en ese taller y en esa experiencia mía la integraba en mí. Y al integrarla en mí, el resto de personas, no sé, de manera inconsciente, tal vez en muchas de ellas, algo de ellas también se integró y se liberó, ¿no? Por eso yo pienso que el masculino sano es un proceso de conciencia, de unión con tu propia esencia. Porque es verdad, tenemos muchos cabos sueltos, tenemos muchos flecos, pero cuando nos ponemos ahí al servicio, y el servicio no es más que la entrega a tu cometido, a lo que has venido a hacer, que pasa mucho tiempo hasta que uno se da cuenta qué es lo que ha venido a hacer, ¿verdad? Sí. Yo una vez, al cabo de varios años, dije, oh, yo he venido para ser maestro de Reiki, porque yo acabé un día que me dieron la maestría un domingo, llegué a mi casa por la noche y cuando llegué ya me estaban llamando para dar curso. Digo, y desde entonces llevo un montón de años y raro es el mes que no doy un curso. Ah, eso me quiere decir que yo he venido a hacer esto, ¿no? Así es. Porque si no, no sería posible que todos los meses yo diera un curso de esto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo viene, no sé. Y sobre todo antes que no había tantos medios de redes donde uno se podía divulgar los cursos, ¿verdad? Para que llegaran a tantas personas, ¿no? Entonces, bueno, ha venido un cometido, las personas vienen a ti porque vienen a ti, no vienen a otros. O sea, y eso también lo tenemos que entender y quitándonos los egos, las envidias, los celos, porque no tienen sentido. Yo siempre bendigo a todas las técnicas, a todos los recursos que hoy tenemos en día. ¿Por qué? Porque hay para todos los tipos de personas, porque no todas las personas resienten con todas las técnicas ni con todos los recursos. No todo el mundo le sienta bien el mismo maquillaje, el mismo lápiz de labio, de ojos, porque cada piel es diferente, ¿verdad? Yo tenía una amiga que venía al centro cuando yo tenía la puerta abierta del Reiki los jueves por la tarde. Ella vivía en un pueblo a 30 kilómetros y venía los jueves, pero decía, yo hoy no tengo ganas. Me voy a coger el ordenador, la computadora, me voy a poner iba a coger la computadora y no le funcionaba. Bueno, me voy a poner y no le iba. Bueno, voy a ir para allá. Lo que pasa es que habrá muchos semáforos. Todos los semáforos en verde, en verde, en verde, en verde. Llegaba donde yo tenía el centro, que era un barrio que la verdad era muy complicado aparcar, sí, porque había muy poco parqueo y había muchos carros, muchos coches. Y llegaba y se encontraba en la puerta del edificio una plaza para ella. Decía, bueno, es que tengo que venir, ¿no? Bueno, pues como este ejemplo, hay muchos.
mucho, y además yo tenía experiencias fortísimas, ¿no? Incluso una vez una chica en una de las puertas abiertas que vino, porque como yo tenía la puerta abierta gratuita, venían a hacer prácticas los alumnos que habían hecho la formación y los que no conocen la técnica pues la recibían. Y vino una chica una vez, no sé cómo, porque vio en una revista que yo había publicado un anuncio hacía 6 meses y llamó, vino, y otro chico le dio tratamiento y dice, mira José Luis, que te quiere preguntar una cosa. Entonces ella me dijo que era una chica de 24 años, la hermana tenía 26 y había fallecido. Y había dejado 2 niñas pequeñas. Y me decía, bueno, y la hermana se le aparecía todos los días en el salón de su casa y le decía, oye, Marta, tienes que ayudar a mis hijas. Para más Henry, ella y el cuñado pues, se llevaban fatal. Y digo yo, vaya papeleta que nos manda la vida, porque ¿qué le digo yo a esta mujer? Porque imagínate, pues digo, mira hija, yo lo único que se me ocurre es que este viernes tengo yo un curso de Reiki, el curso de Reiki, cuando tú vayas a ver a tu sobrina, le coges la manito, le coges la mano y le das Reiki. El Reiki relaja el sistema nervioso. Por ahí le puedes ayudar. Y bueno, pues la chica dijo, vale, bueno, pues estupendo, o nada, como el que te cuenta algo, ¿no? Pero fíjate por dónde, al salir por la puerta, que ya se iba, me comenta. Dice, bueno, ¿el viernes qué día es? Digo, mira, yo siempre suelo hacerlo en fin de semana porque es cuando la gente tiene libre, pero aquí había un puente festivo y bueno, lo voy a hacer este día. Pues mira, es el día 25. Y la mujer se puso blanca. Dice, hace 2 semanas me dijo mi hermana, prepárate para el día 25. O sea, ni siquiera ha visto la revista, ni siquiera sabía que era el Reiki, ni siquiera sabía dónde estaba yo, ni que yo iba a tener un curso. O sea, no tenía ninguna información. Y 2 semanas antes la hermana ya le había transmitido esto, ¿no? Por eso digo que todos estamos interconectados, ¿no? Y todos estamos al servicio. Cuando te pones al servicio, pues alguien dice, mira, ¿quién me puede ayudar por aquí? Este que está más cerca, plaf, y te dan ese regalo, ¿no? Así es. Fíjate que escuché todo tu relato, no quise interrumpir en nada porque sé que mucha información también, como sucede aquí en este espacio se abre también para dar a conocer muchas voces que están muchas veces tras bambalina o están, como yo les digo, están en su casa y es como salir del closet con toda esta información, con todo este conocimiento y ponerlo también al servicio de los demás. Y los guías siempre me dicen, basta con que una persona al otro lado del planeta resuene, abra su corazón y se expanda y la tarea está hecha. Em, por eso se llama Voces Unidas, porque tenemos que escuchar todas las vibraciones de las voces. Y fíjate que uno siempre va haciendo como una síntesis, aprendiendo también de la experiencia del canal de los demás. Fíjate que siento yo que el común denominador de todos los seres quienes están entregando algún mensaje o están entregando su maestría, su propia vivencia, porque en el fondo es caminar antes y poder también decir, mira, yo pude, tú también puedes, es hacerse cargo, porque siento que como el punto de inflexión en todos los que estamos en este camino es palo en la cabeza. Por lo menos nuestra generación, ahora las generaciones nuevas vienen con otra programación, es algo súper nuevo, mucho más libre. Nosotros aprendimos a palo, o sea, a palo es como que los guías, que no había forma de despertarnos de la tarea que veníamos a hacer, entonces vinieron situaciones muy dolorosas para poder caernos y ojalá lo más fuerte de cabeza posible y poder a través de ese dolor salir también, salir, pero eso es hacerse cargo también, porque una cosa es vivir esta experiencia dolorosa, caerse de cabeza y seguir con la misma programación de echar la culpa a los demás y yo soy víctima. Pero en este caso siento que
la gran evolución que tú nos puedes mostrar a través tuyo, José Luis, que es una experiencia que va a servir a muchos masculinos, porque yo siento que hoy estamos al debe con ellos, y para mí yo siento también, y los honro mucho, porque sé que hoy la labor del masculino, o sea, estar encarnado en un cuerpo masculino es muy difícil hoy en esta sociedad. Es muy difícil porque el empoderamiento femenino es tan grande que nos fuimos para el otro lado. Entonces, la femenina tiene un poder, digamos, la energía femenina es un poder inmenso que es capaz de elevar a un hombre o destruirlo y castrarlo. Y eso viene también desde las madres. Entonces, poder ser un hombre hoy es difícil y yo honro también esto y sé que la energía y nuestros varones, nuestros hombres, se tienen que ir abriendo en la medida en que nosotras también podamos, desde la cuna, desde las madres, poder comprender también esto que está creando un hombre y no castrarlo, porque muchas veces desde la cuna se castra. Ahora, poder también comprender esa parte del rol que cumple cada uno. Y para mí fue fantástica toda la charla que nos diste, porque es como decirle a los demás, hazte cargo. O sea, lo que estás viviendo hasta ahora es eso, todo lo que estás sintiendo es eso, pero si quieres realmente vivir un proceso de transformación y realmente vivir la vida que viniste a vivir, tienes que hacerte cargo. Creo que ese es el punto más profundo, porque yo siento que tú te hiciste cargo de todo, o sea, de todo, hasta de las generaciones para atrás. Fue fantástico eso que nos contaste. Hay una guinda, ¿no? Si tú me lo permites, Carol, Sí, que claro. ahora, a tus palabras que estabas diciendo, yo creo que la coherencia, ¿no? En lo que cuando uno entra en ese proceso es cuando yo un día ya me pude sentar con la madre de mis hijos a tomar un café para hablar algo de los niños, no sé qué sería, y le pude dar las gracias. O sea, para mí fue súper liberador porque le dije, te doy las gracias, Pilar, porque gracias a que durante 4 años me has impedido que yo pueda estar con mis hijos los fines de semana o los días festivos o las navidades, yo ese tiempo lo he empleado en formarme, en enterarme. Y gracias a eso, ahora puedo ayudar a muchas personas. O sea, ver ese lado positivo que yo cuando estaba en esa situación de dolor, de tensión, de miedo, de conflicto interno, de que no me enteraba de nada, pues no lo podía ver así de esa manera. Pero cuando tú tomas distancia, has vivido esa experiencia, lo has integrado, has empezado a ver que esa persona que era archienemiga, que era maldita, ¿sí? Que lo único que quería era tu muerte, quitarte de en medio, ve que también es una persona sufriente, que es una persona también que en su proceso de vida también hay dolor, también sufrimiento, también hay miedo, también en su infancia o los conflictos que hayan vivido, pues bueno, también han marcado su comportamiento, ¿sí? Y cuando puedes empatizar contigo, puedes empatizar también con la otra persona. Eso no me va a quitar lo que yo haya pasado, pero sí la conciencia que yo tengo sobre lo que he pasado. Y entonces ya no hay herida. No sé si tú me entiendes. O sea, para mí eso fue poderle decir a alguien que, bueno, tuvo un comportamiento brutal, porque mi madre en todo este proceso enfermó de cáncer y murió. También le impidió poder estar con mis hijos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que fue un impacto a nivel familiar mucho más fuerte, ¿no? Poderle decir eso es liberador, porque tú entiendes que ella se tiene que hacer cargo de su responsabilidad y yo hacerme cargo de la mía, ¿sí? Porque el entrar en ese triángulo de la víctima, el perseguidor y el salvador es lo que nos destruye como seres humanos, ¿no? Cuando tomamos conciencia de que esa otra persona ha cumplido un papel y era el papel que tenía que cumplir. Para mí,
el impedirme que durante 4 años yo estuviera con mis hijos me posibilitó a que yo todos los días meditara, que yo todos los días pudiera hacer Reiki, que yo pudiera hacer múltiples formaciones, que yo me metiera en asociaciones como el Teléfono de la Esperanza para formarme psicológicamente, que hiciera constelaciones, que hiciera PNL, que hiciera programación neurolingüística, que hiciera un montón de... Porque eso era para yo comprenderme, entenderme, aquellas cosas que me iba dando cuenta, por ejemplo, las flores de Bach, o Qigong, o un montón, o risoterapia, por ejemplo. O sea, me dieron a mi vida para esa parte de mí que yo tenía algo que resolver, la resolviera. Así Y es. esa persona no me facilita ese tiempo, aunque yo tuviera muchas ganas de estar con mis hijos, la vida me decía, no, te vamos a regalar ese tiempo para que tú te formes en esto, aunque mi motivación fuera otra, ¿sí? A veces lo que se dice que Dios escribe con renglones torcidos, ¿no? No sé cómo era la frase, pero es eso. A veces no nos damos cuenta que eso Mm, es una oportunidad. Y yo, la verdad, lo veo ahora como que aproveché esa oportunidad. Porque también, fantástico. también cuento, ¿no? Algunos amigos, bueno, yo me podía haber dedicado a la bebida, por ejemplo. Podía haber sido alcohólico, podía beber No, y como... otra cosa, siento que tu parte femenina estaba integrada, porque ese amor a tus hijos fue el impulso que también te dio para poder hacer esta transformación. Lo normal es que algunos hombres no tienen ese sentimiento tan fuerte de paternidad y se olvidan y siguen su vida como un... Claro, pero eso lo desarrollas también, porque cuando tú tienes un bebé, yo me acuerdo que estaba acostado y la madre estaba enferma y yo justo notaba, justo el momento antes de que se fuera a despertar. Entonces, yo sé que también hay muchos hombres que si no está la madre del bebé o no está la otra persona, hay algo en ti que se te activa. Y es justo el segundo antes de que el otro vaya a llorar. Tú ya lo presientes que eso va a suceder, ¿no? Es el vínculo paterno-infantil o materno-infantil. Es que eso se da, yo lo he vivido también. No sé si, no simplemente el hecho de hacerte responsable, que yo iba con el pequeño cuando estaba malo al médico no sé cuántas veces, porque la madre tenía depresión o ella no podía ver cómo le sacaban sangre, ¿no? Y yo sí podía sostenerlo, ¿no? Aunque pinchar a un niño no es agradable, pero podía sostener esa situación, ¿no? Entonces, bueno, Es te fantástico. crees por lo importante, ¿no? Porque hay Mm. muchos hombres que también están en esta dinámica, pero no se divulga para que también se dé testimonio de esto, ¿no? Es Que, fantástico poder escucharles. Yo puse especial atención en esta charla porque siento que también necesitamos entregar este espacio de contención a este masculino en especial, porque es muy necesario entregar este mensaje para ti que estás al otro lado de la pantalla, al otro lado del planeta, que llegue este mensaje porque puedes estar viviendo alguna situación también de conflicto, más en estos tiempos en que ya todo está tan fuerte, fuerte, fuerte la energía, que la energía te va a llevar sí o sí a encontrar ese ser realmente que eres y te va a hacer encontrarlo si realmente no lo abres y no lo expandes a la fuerza. Entonces, poder escuchar en esos momentos en que uno está con una tribulación tremenda y no sabe qué camino tomar, bueno, toma siempre el camino correcto, el camino del corazón, el camino que te va a conducir hacia ti mismo y que muchas situaciones que vemos como muy terribles en un futuro van a ser una bendición y te va a llevar a ti también a sentirte orgulloso de el camino que tomaste, que decidiste tomar, porque esa sensación de poder haber transitado de esa mejor manera para llegar hacia ti mismo, te va a dar las herramientas y eso es algo que nadie te lo puede quitar, es tuyo para siempre, para siempre. Así que, José Luis, fue fantástica la plática y la charla que tuvimos hoy día aquí en Voces Unidas. Y nada más que desearte un hermoso camino
en conjunto también con nuestra querida Elsa, que la queremos tanto. Y bueno, desearte todo lo mejor siempre. Y fue un tremendo testimonio para muchos. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos los oyentes y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, y no sé si quieres despedirte con algunas palabras, algo más que hoy día Micael te entregó un mensaje que no lo pudiste encontrar, pero sé que a lo mejor, y mira, yo justo me vestí de azul, Bueno, era lo que tocaba hoy, ¿no? sí, Pues que, bueno, la energía más importante que hay es el amor, y el amor empieza por uno mismo y por una misma, ¿sí? Y todo lo demás es secundario. Imaginaros que de repente vamos por la calle y se te cae un hijo y le tienes que hacer la respiración boca a boca. ¿Qué es lo primero que haces? Tienes tú que tomar aire para luego darle, porque si no tienes aire, no le puedes dar. Entonces yo me quedo con eso. El amor empieza por uno mismo y lo demás, todo es prescindible. Todo viene después, ¿sí? Porque si uno está lleno, puede dar. Si está vacío, no puede dar. Pero si no te conoces, te puedes llegar a conocer. Si te priorizas, si te das tu tiempo, si te das tu posibilidad, aunque lo desconozca, aunque no sepa qué va a suceder mañana, aunque el momento sea difícil, aunque la barrera sea alta. Una hormiguita puede subir una pared de 100 metros. Poco a poco, nadie dice que tiene que hacer la maratón en 2 días. Y yo soy una persona que he sido muy activa y que quiero que las cosas se arreglen pronto y bien. Pero una de las lecciones en mi vida es que todo tiene su tiempo. Y ese tiempo es el que al final me da la razón que es necesario. Igual que esa semilla que se siembra en el campo, necesita un tiempo para germinar, para sacar, echar raíces, sacar el tallo, echar la flor y dar su fruto. Todo necesita un tiempo. Y en la vida inmediata que tenemos hoy en día, que le damos un botón a una tablet, a un celular, a un teléfono, ¡plaf! Se enciende la imagen. En la vida real va a otro ritmo. Para conseguir eso que se puede conseguir, porque hay personas que lo han hecho posible, tienes que estar muy integrado y tienes que vaciar las tuberías y las cañerías internas para que todo tú puedas estar unificado con tu ser, que era lo primero que yo comentaba. Y entonces la magia se hace posible y real. Y lo ves en la experiencia del momento. No tienes que esperar un día ni un mes, en el momento. Pues muchísimas gracias. muchas, muchas gracias, José Luis, de verdad, de corazón a corazón. Gracias también a las personas quienes se unieron hoy día aquí en nuestro canal de YouTube. Comenzamos una nueva etapa, la comenzamos hoy día aquí en Voces Unidas. Y bueno, quiero saludar también a todos quienes se conectaron hoy y por favor difundan el mensaje porque recuerden que en la vida la naturaleza es dar y recibir. Hoy día recibieron palabras de sabiduría y para poder entregar pueden dar me gusta al video y compartirlo para que llegue a más personas. Muchas, muchas gracias, José Luis. Y nosotros nos vemos el próximo miércoles, si así está todo escrito. Y como siempre, eh, nos vamos a despedir con todas las voces al unísono, pero esta vez van a ser todas las voces al unísono en YouTube. Así que muchas gracias, José Luis. Muchas Gracias, 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 gracias. Aquí está Nidia, María Selva, Virginia, Viviana, Débora, Susana, Beatriz, Carito, Liliana, María Elena, Anaí, María Laura, Miren, Cristina, Norma, Arán, Carito, Soledad, Larisa, Sonia de Brasil, Virginia, Marisol, Aura Índigo, ¿quién más está por aquí? David, María Elena, Mariola, Virginia, Eduardo, Miren, Patricia, Merce, Marisol, Irene, Eduardo, Virginia, muchas gracias. Ahí están todas las voces que en conjunto somos Voces Unidas. Muchas gracias, José Luis.
Y para ustedes, un abrazo muy grande y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.